A nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, agradecerte, Yadira, por tu benevolencia en participar con tu amplísima experiencia en el tema de bienes raíces para que muchos de nosotros conozcamos, aprendamos y obviamente lo podamos poner en práctica también, este tipo de experiencias profesionales que son muy válidas dentro del aspecto profesional de la ingeniería civil principalmente. El día de hoy Yadira o Silvia Yadira Correlia Proaño nos va a presentar Descifremos del sector inmobiliario en este primer semestre. Yadira Correlia es ingeniera en negocios internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Es máster en administración de empresas y dirección de proyectos en la Universidad de Viña del Mar en Chile y es corredora profesional de bienes raíces con su licencia correspondiente en gerencia inmobiliaria en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es corredora de bienes raíces, es profesional de bienes raíces con su certificación CRS, o más bien dicho, ha participado en el programa de certificación comercial, certificación de ventas inmobiliarias con PNL, certificación en captación efectiva de propiedades, certificación en avalúos de bienes inmuebles y PCI, el programa de capacitación inmobiliaria de Century 21 en Ecuador. Trabajó en el Citibank con servicios internos, luego en Sisa Pacari, es una empresa de flores, gerente de ventas, en Andean Trade, que es gerente administrativa financiera, en RIMAX Central como broker inmobiliario y actualmente en Century 21 Elite desde el 2020 hasta la actualidad como broker inmobiliario y gerente general de la misma. Ha sido la mejor coach en el año 2018 por la Academia ICMA y consta en el libro de las 20 mujeres de oro del Ecuador de su autora Flor Marina Villarreal. Como tú conoces, Yadira, y todos los colegas y presentes amigos, nosotros primero participas tú en tu exposición sin interrupciones. Una vez terminada la misma, entramos al banco de preguntas que lo pueden hacer a través de la pantalla, alzando la mano o a través de su reacción correspondiente o a través de un mensaje en el chat del grupo de la noche de hoy. Bienvenida, Yadira, nuevamente. Muchísimas gracias y puedes continuar. Estás para compartir la pantalla sin ningún problema. Perfecto. Bueno, primero que nada, gracias Patricio y gracias a todos por este espacio en un viernes donde tranquilamente podemos todos estar haciendo cualquier cosa, pero yo feliz de poder aportar en lo poco o mucho que sé, no lo sé, pero sí en contar un poquito la experiencia de lo que está sucediendo en el sector inmobiliario actualmente. Porque como ustedes saben, la parte inmobiliaria, la verdad es uno de los mercados donde es uno de los sectores más dinámicos, ¿no? Y competitivos de la economía de nuestro país. Y ahí la importancia justamente de que sectores como ustedes también estemos un poquito enterados de qué está sucediendo en este sector. A partir justamente de la pandemia y años anteriores, entendamos que nos encontrábamos en años de compradores y obviamente eso se presentaba varias oportunidades en el negocio para muchos clientes. Entonces, es ahí donde nos fuimos dando cuenta un poquito de la situación de que íbamos atravesando y es importante que nos demos cuenta que en la parte inmobiliaria es básico que nos vayamos adaptando a los cambios, ¿sí? De la nueva era inmobiliaria, como yo le llamo, ya que debemos justamente ir entendiendo esas tendencias actuales de lo que va sucediendo en nuestro país y al ser parte de Century 21 como una franquicia internacional inmobiliaria que ya tiene 52 años de trayectoria en la industria, nos podemos nosotros dar cuenta de qué está sucediendo no solamente en nuestro país, sino de una manera global, donde hoy por hoy vamos a ir entendiendo muchas cosas, cómo se está presentando la situación inmobiliaria, ¿sí? Tomando en cuenta que estamos en un país donde siempre atravesamos situaciones políticas, atravesamos una pandemia, hemos atravesado situaciones también hoy por hoy del tema de seguridad. Entonces, todas esas cosas sí nos van a nosotros afectando en muchas situaciones, en muchas realidades, en muchas decisiones que tanto clientes compradores como clientes vendedores tienen que tomar decisiones al momento de vender o de comprar una propiedad. Entonces, permítame, voy a compartir la pantalla, ¿sí?
Bueno, ahí me ve, se ve la pantalla, Patricio. Sí, lo que le puedes es ampliar, ¿no? Ahí voy. Espérame un ratito. Ya, ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo descifrar qué está pasando en el sector inmobiliario en el país? Si bien es cierto, en la industria inmobiliaria hoy por hoy existe muchísima competencia, pero sin embargo, siempre es importante que la información que ustedes manejen, que todos manejemos, sea desde una base totalmente fidedigna, desde profesionales que pueden manejar varias, varias informaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las tendencias y las oportunidades del mercado inmobiliario? Vamos viendo que la tecnología, la conciencia ambiental, las tendencias demográficas y la innovación hoy por hoy viene a jugar un rol muy importante en lo que está sucediendo en la parte inmobiliaria. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la tecnología? Si analizamos a lo que sucedía y cómo se manejaba el negocio inmobiliario hace más de 10 años, la verdad hoy por hoy, si bien es cierto, la tecnología podemos hoy por hoy mostrar propiedades a través de una cámara 360, podemos manejarlo todo a través online, todo a través de una pantalla. Esto se ha venido como reforzando y una tendencia en el sentido que a partir de la pandemia se ha hecho que estos sean herramientas que sí o sí el inmobiliario actual de la nueva era debe manejar. El inmobiliario que no esté manejando estas herramientas, la verdad empieza a tornarse un poco obsoleto en el mercado y de poco a poco va a empezar a desaparecer. El inmobiliario, por ejemplo, de hace más de 15, 20 años, ustedes recordarán, se manejaba mucho lo que era el periódico, se manejaba incluso canales como cuñas publicitarias en radios, en televisiones. Hoy el periódico prácticamente ha desaparecido. Todo lo que es el periódico, el comercio, ya anuncios de clasificación, al menos en mi caso, les soy sincera, yo no sé si existe todavía eso, no sé si alguien de ustedes después me puede confirmar, pero ya no funciona de esa manera en la parte tecnológica. Es ahí donde ustedes pueden ir visualizando que mucha gente, ustedes en redes sociales, van a empezar a ver como la nueva era tiktokera. De pronto no nos gusta a todos, pero hoy por hoy el negocio inmobiliario, ustedes van a ver a muchas personas que han trasladado detrás de una cámara a mostrar su identidad como marca personal, pero también detrás de ellos están justamente como en el caso de nosotros, al ser una franquicia con una red, una comunidad inmobiliaria, a nivel nacional y a nivel internacional, podemos ver justamente todo un bagaje de varias cosas que hacemos detrás cámaras para poder promocionar y publicitar una propiedad. Entonces, el inmobiliario que hoy por hoy ya no esté en la parte de tecnología, se le torna mucho más complicado el tema de promocionar su propiedad. Estamos viendo que justamente, como les mencionaba aquí, el video marketing apoya para vender las propiedades, sea por un teléfono celular, por un iPad, por una pantalla, por las cámaras 360. Hay varias formas que se va incluso sin que el cliente esté presente, se hace justamente las visitas virtuales para que conozcan las propiedades. Existen incluso, por ejemplo, nosotros manejamos una de las herramientas que se llaman Open House o casas abiertas para visitar en sitio las propiedades. Nosotros también hacemos ahora Open House virtuales, donde invitamos hacia una sala de Zoom para que visiten a algunos clientes propiedades de algún tipo en especial que estén buscando y se lo hace de una manera virtual y no hace falta que el cliente esté presente. Lo bueno de todo esto, que obviamente al existir la parte de la tecnología, hoy por hoy también se habla muchísimo de la parte de la inteligencia artificial, donde viene a reemplazar muchos trabajos en la parte humana. La parte inmobiliaria, siempre hemos considerado nosotros en las capacitaciones y en las charlas que recibimos o que yo también imparto, es que ese contacto con la persona, estar ahí con el ser humano, una conversación, una relación que se genera, la inteligencia artificial eso no lo va a reemplazar. Sí puede reemplazar el tema del tiempo, que es justamente el contestar un chat, una respuesta, un mensaje inmediatamente, eso sí va a reemplazar la inteligencia artificial. Sin embargo, ese contacto con la gente es la parte personal que yo puedo decir es la que a nosotros como inmobiliarios nos pone en una ventaja de ese tener esa emoción con el cliente, porque sabemos que una venta se da por la parte de las emociones con las personas.
Otra de la parte de la tecnología que hoy debemos utilizar muchísimo quienes estamos en el negocio inmobiliario es el uso de los drones. Los drones se utilizan muchísimo para la toma de las imágenes o videos, especialmente para terrenos ya de metraje que son grandes, haciendas e incluso propiedades que pueden ser de una alta gama o de lujo, donde es importante visualizar desde la toma aérea eh, la, 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 la grandeza justamente del espacio de la propiedad, ¿no? Entonces, ya para nosotros estas son herramientas que nosotros las vamos utilizando en el día a día, que como franquicia ponemos a disposición nosotros de nuestros asesores inmobiliarios para poder ofrecer un servicio, porque quien hoy no marque un tema de diferenciación en la parte ¿qué les digo? Diferenciación en el servicio que estamos dando, vamos a darnos cuenta que nos quedamos sin dar ese valor adicional y entramos a hacer un commodity como que fuéramos una inmobiliaria tradicional. Pero como les digo, son servicios adicionales que en la parte inmobiliaria nosotros tenemos que ir ofreciendo al cliente, ¿sí? Vamos a hablar también un poquito de la conciencia ambiental. ¿Qué está pasando hoy por hoy en la parte ambiental de los clientes, en la parte de crear esa conciencia? Es justamente darnos cuenta de qué sucede con toda esa parte de cuidar el medio ambiente. ¿Qué materiales de construcción están utilizando justamente si son materiales ecológicos? Si es que estamos hablando de qué con el tema de la parte verde. Existen hoy por hoy ecosistemas donde la parte de construcciones de edificios están utilizando esa parte sostenible y sustentable en el tiempo, incluso para el tema del ahorro de la luz, el tema de cómo abaratar costos en todas estas cosas, donde los paneles solares hoy, por ejemplo, en edificios, se torna una parte de la parte de los edificios como un servicio y un plus para las personas que buscan, asimismo como la parte por ejemplo, les comento de las mascotas. Las mascotas hoy por hoy tienen una importancia, pero indispensable en muchos edificios donde justamente puede haber administraciones que dicen que se prohíbe la parte de mascotas en los edificios, pero no se puede prohibir, porque hoy por hoy existen justamente esas ordenanzas donde el permanecer con mascotas es totalmente permitido, ¿no? Entonces, justamente al hablar de una casa con un ambiente totalmente sostenible, es donde vamos a ver esa parte de que los clientes piden mucho esa parte de qué respeto se tiene justamente a la naturaleza, a las plantas, a los animales. Nos suelen preguntar también los materiales ecológicos y reciclables que pueden estar utilizando y como les decía, justamente la tecnología que puedan estar utilizando para ahorrar todo lo que es el agua o la luz en la parte de crear esa conciencia ambiental. Aquí también es importante, como les decía, esa parte del respeto de las plantas, los animales, utilizar los materiales ecológicos y la tecnología para utilizar el agua. Hablando justamente también de la tendencia demográfica, ¿qué pasa con la tendencia demográfica? Aquí estamos viendo que existen muchos patrones donde, dependiendo del tipo de cliente, se va direccionando esa necesidad del producto que van a buscar. Entonces, por ejemplo, aquí como yo les estaba poniendo aquí en el ejemplo en la lámina, es cómo el envejecimiento de la población implica una mayor demanda de viviendas adaptadas a las necesidades y comodidades, donde aquí ya viene a ser una calidad de vida. Existen sitios en nuestro país que justamente están adaptados para las personas de la tercera edad, donde pueden ellos justamente gozar de tranquilidad, de paz, de bienestar, que es una de las necesidades también que se están viendo en la parte inmobiliaria, en la búsqueda de propiedades, por ejemplo, en la construcción de un solo piso. Ya las propiedades donde tenemos 2 o 3 pisos se torna un poco más complicado para el momento de la venta de una propiedad porque justamente empiezan a haber un impedimento la parte de lo que son las gradas, que ya son ciertas situaciones que se complica para este tipo de clientes. Estamos hablando también de la tendencia de los baby boomers que envejecen. ¿Qué pasa también con esta época? Los baby boomers, obviamente, empezamos a ver que
el porcentaje de clientes ya no son calificados, por ejemplo, para que les otorguen un crédito bancario. Entonces, estos clientes ha hecho que ya cada vez se disminuyan justamente esa parte de los créditos que les pueden dar. Sabemos que los baby boomers más o menos van desde los 56 a los 73 años, ¿no? Entonces, ahí el tiempo de crédito que les dan ya no va a ser lo mismo que lo que está pasando con los millennials. Estas son épocas donde la venta de las propiedades se está tornando a la época de los millennials y ellos están haciendo un esfuerzo para adquirir una vivienda. Pero ¿qué tipo de vivienda están adquiriendo ellos? Ellos están adquiriendo, por ejemplo, viviendas donde no viene la prioridad de coger y tener, por ejemplo, hijos. Más bien llegan con mascotas. Tomemos en cuenta que los millennials están entre la edad de los 27 a los 42 años, ¿sí? Entonces, obviamente, ahí también empieza a verse muchas dinámicas cambiantes, por ejemplo, del lugar del trabajo. ¿Qué pasa a partir de la pandemia? A partir de la pandemia, muchas empresas se quedaron con el trabajo digital, con el trabajo ya no para asistir a las oficinas, les han puesto horarios de trabajo en el sentido de que pueden asistir 1 o 2 veces por semana y se han quedado en casa realizando las horas, la jornada laboral. Esto ha hecho que los clientes en la parte inmobiliaria se torne la búsqueda hacia propiedades donde tengan su espacio físico, digamos, en un departamento ya no es como solamente las habitaciones, sino que tenga un espacio físico donde debe o puede funcionar la parte de su oficina. ¿Qué pasó también a partir de la pandemia con la tendencia de la parte inmobiliaria? Muchos clientes decidieron hacer cambios de departamentos hacia casas, con un espacio abierto donde tengan la opción y la posibilidad justamente de salir un momento a disfrutar del espacio verde, ¿no? Otra cosa que también aumentó en la parte de la pandemia y que sigue siendo hasta el día de hoy, durante todo este semestre, la compra de terrenos. La compra de terrenos también se ha tornado un rol muy importante, dado que la tierra sabemos que es lo que va también ganando plusvalía en el tiempo. Entonces, pero eso va para sí mismo cierto tipo de clientes, donde los clientes pueden ser la generación X, que van de los 40 a los 60 años, la compra del terreno, ¿sí? Lo que les decía, como les digo, en este momento han sido, este semestre, los millennials son los que están dominando la compra de propiedades en la parte inmobiliaria. ¿Qué pasa también aquí? Importante que tomemos en cuenta cuáles son los porcentajes de los intereses de créditos hipotecarios. Acaba de subir el interés. Estamos hablando que para propiedades normales, por decirlo así, estamos con un interés anual del 10,93% y la tasa de interés para las casas VIP y BIS, que ustedes saben son las casas por estrenar, es la primera compra por primera vez de los clientes. Estamos hablando que son casas donde el interés de créditos hipotecarios será el 4,87% y deben ser viviendas hasta 105,340. Entonces, todo este semestre hemos analizado y hemos visto las edades de los clientes, quiénes son los que están ahorita en tendencia de compra de las propiedades, y también esto hace que nos demos cuenta que son edades donde están ahorita en una estabilidad, por decirlo así, de trabajo laboral, donde saben que tienen un trabajo, están trabajando desde casa, e incluso tenemos clientes que trabajan fuera del país, donde sus trabajos locales son de aquí de Ecuador, pero no están residiendo en Ecuador. Muchos están viajando para México, para Canadá, y trabajan remotamente para Europa, en la parte de España, y trabajan remotamente y dejan adquiriendo su propiedad justamente para dejarlo alquilado hasta que regresen al momento de retornar al país. Entonces, son cambios que se han venido dando en el país, hablando especialmente de nuestro país, y tomando en cuenta justamente esa tendencia de los millennials, que son los que están en este momento siendo los principales autores del sector inmobiliario, ¿sí? Son ellos quienes están ahí haciendo que las cosas vayan sucediendo, pero esto está ocasionando también, por ejemplo, en la parte corporativa, como son las oficinas,
que al momento de trasladarse el trabajo a casa, las oficinas no han recuperado lo que era antes de pandemia. Eso es lo que ha pasado. No se ha recuperado. Siguen las oficinas en un porcentaje de desocupación. Algunas oficinas sí se han logrado arrendar o alquilar o vender, pero no al precio que de pronto los propietarios pensaban, porque toda esa reducción de trabajo y ese no volver, por decirlo así, a una normalidad, ha hecho que la parte inmobiliaria, en el caso de oficinas, mantenga ese cambio. Sí, en la parte de oficinas definitivamente no se está presentando esa recuperación que yo creo algunas personas estaban esperando que se den. ¿Qué pasa con la innovación? Aparte justamente de hablar de la parte tecnológica, hay que ver cómo vienen el diseño y la calidad de las propiedades en cuanto a su construcción. Entonces, eso ya va a depender del constructor. Ustedes ven que hoy por hoy existe una constructora que no podría decir si es calidad, pero sí marca la diferencia en cuanto a las áreas sociales que ha hecho que se vuelva atractivo para muchos clientes. En ese caso son clientes inversionistas que están viendo más allá en el tema de poder alquilar, especialmente propiedades en un Airbnb que son momentáneos por tiempos cortos, para que justamente le den ese plus adicional que un cliente está queriendo ver en la parte de diseño, ¿no? Entonces, la parte de innovación es súper importante hoy por hoy que nosotros de los constructores les vamos no asesorando, porque lo ideal de nuestra gestión como inmobiliarios, cuando un constructor está iniciando un proyecto, sería súper importante que se reúna con un inmobiliario de experiencia y le pregunten a ese inmobiliario qué se está vendiendo hoy por hoy. Lamentablemente eso no sucede, no es así como pasa en el mercado, sino que los constructores construyen. Y cuando ya están con el producto ahí, muchas veces construyen productos donde no es tan fácil la comercialización y están esperando de pronto un retorno que no va a suceder. El mejor año, los mejores años, digo yo, inmobiliarios en nuestro país fue en el año 2015, 2016, donde estábamos en el boom inmobiliario de la parte petrolera. Ahí fue donde las propiedades inmobiliarias tenían unos precios bastante interesantes, bastante altos, donde esos precios ya no van a recuperarse. Muchos clientes que compraron las propiedades durante esos años están esperando ahora tratar de recuperar o vender sobre el valor, pero lamentablemente quienes compraron, especialmente en esos años, está sucediendo que los precios no están regresando y lamentablemente están totalmente perdiendo esa inversión en cuanto al monto que lo hicieron en esos años. De igual manera, clientes que de pronto están haciendo remodelaciones o que han hecho remodelaciones, piensan que al hacer la remodelación, la venta se puede dar de un mayor precio. No, eso no está sucediendo actualmente. Entonces, esa parte de la innovación es importantísimo que nos demos cuenta qué es lo que está buscando el cliente. Hoy por hoy el cliente está buscando seguridad y confort. Eso es súper importante que nos demos cuenta porque por la situación del país que estamos atravesando, ya hay mucha, digamos, seguridad virtual. Se están demorando las propiedades en cuestión de venta y renta que no vean físico a una persona realizando su parte de guardianía, por decirlo así. Eso sí está complicando las propiedades que tenían ese tipo de control en la parte de manejo de seguridad. Esa parte de no tener algo físicamente sí está causando que los clientes no tomen una decisión en cuanto a la compra o renta de esa propiedad. Innovación, también hablamos de lo que es el co-living y el coworking. El co-living es justamente el compartir espacios de vivienda donde especialmente los millennials, adaptados a los millennials, sean espacios para compartir, donde ellos gozan de un espacio de un dormitorio y su baño, ¿no? Lo mismo sucede con el coworking. El coworking son espacios para compartir de trabajo donde no necesariamente ahora tienen que alquilar todo un espacio de oficina, sino que rentan por horas espacios reducidos donde pueden hacer sus horas de trabajo, porque ahí en el valor que están pagando por hora, ellos tienen justamente ese retorno en cuestión del tiempo mucho más económico porque pueden ahí realizar impresiones, tienen un internet, pueden ahí disfrutar de su taza de té, de café y todo, donde está todo ahí incluido en lo que están justamente en ese momento invirtiendo. Entonces, esto es parte de la innovación. ¿Y quiénes son los que más utilizan estos espacios? Los millennials.
Entonces, por eso les digo, para que un poquito se den cuenta la importancia que conlleva los millennials de 27 a 42 años que están haciendo que muevan la economía y la parte dinámica de la industria. Vamos a hablar aquí también del home staging en la parte de innovación. ¿Qué es el home staging? El home staging es ponerle en acción a la propiedad. Es decir, si la propiedad luce como se ve en la fotografía de la izquierda, le ponemos como que en escenario a la propiedad se le cambia de muebles, se le quita, por ejemplo, fotografías antiguas, retratos antiguos, los muebles antiguos y le ponen una decoración nueva, moderna, que ya tiene que ver con diseño de interior. En ese momento se torna un espacio totalmente placentero y de confort, que es lo que está buscando la innovación hoy por hoy. Entonces, contratan muchas veces a los diseñadores de interiores para que le pongan, como les digo, en escena a la propiedad para ponerles a la venta. Entonces, esto normalmente no se utiliza en nuestro país, pero hay sectores que sí se utiliza, por ejemplo, en Cumbayá. En Cumbayá, en sectores de la Carolina, también contratan este servicio para que la diseñadora de interiores les lleve muebles y saque muebles de los anteriores con el fin de que visualmente el momento que llegue un cliente se vea mucho más atractivo. Entonces, la parte de innovación hoy por hoy debemos tomar en cuenta muchísimo esa parte visual. No todos los clientes son visuales, pero sí es importantísimo ver de primer impacto que la propiedad sea muy vendible. Entonces, parte de la innovación se está moviendo muchísimo lo que es el home staging. Aquí yo les voy a presentar unos ciertos datos que nosotros tenemos de la empresa MarketWatch. Ellos son una consultora estadística donde prácticamente nos han dado información en cuanto a qué está sucediendo en el sector inmobiliario. Tenemos muchísima información y obviamente yo saqué cierta información para esta charla, para un poquito poder aportar en la información que sé que de pronto les puede servir. Permítanme un ratito. Ya. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un análisis de proyectos nuevos, proyectos de constructores, ¿no? No estamos hablando de vivienda usada, estamos hablando justamente de proyectos inmobiliarios, donde estamos viendo que se puede evidenciar que en Quito tiene la mayor cantidad de proyectos a nivel país. Estamos viendo justamente un 53.22% de proyectos en Quito, ¿sí? En Guayaquil tenemos el 11.50%, en Manta el 8.48%, en Cuenca el 7.99%, ¿sí? Y en otras ciudades que están analizadas, aquí 11 ciudades a nivel nacional, suman el 18.81%. Ahí un poquito para que ustedes sepan. En Quito, al momento, este 53.22% representa a 546 proyectos que están ahorita construidos en la ciudad de Quito. En la ciudad de Guayaquil están construidos 118 proyectos. En la ciudad de Cuenca, 82 proyectos. En la ciudad de Manta, 37 proyectos. ¿Sí? Esto, como les digo, estamos hablando de proyectos nuevos. Aquí al analizar las unidades residenciales disponibles a nivel país, cuando hablamos de residenciales estamos hablando justamente de viviendas, ¿no? Estamos hablando que Guayaquil tiene mayor oferta de unidades disponibles a comparación de Quito. Entonces, esto quiere decir que pese a que tenemos menos proyectos en Guayaquil, pero tenemos justamente una mayor oferta en Guayaquil, que representa el 42.65%, en Quito el 35.96%. Aquí, por ejemplo, si revisamos el gráfico anterior, Manta, es increíble el desarrollo que tenemos en la ciudad de Manta hacia el sur. Aquí es lo contrario, la parte, digamos, de mayor plusvalía en Manta a comparación de Quito es lo contrario. En el sur está lo de mayor plusvalía, pero es increíble la cantidad de proyectos que están ahí donde en este momento puede suceder que el momento de la venta estemos con una sobreoferta. ¿Y qué va a pasar ahí? A mayor oferta, los precios van a bajar. ¿Y qué sucede cuando estamos vendiendo una propiedad usada? Es mucho más manejable el precio. Ahí es donde los constructores se complican, porque los precios que los constructores están esperando
no siempre están vendiéndose al precio que están esperando, y yo tengo clientes constructores que vienen demorándose en la venta de su proyecto ya más de 5 años y no están terminando de vender los proyectos. Entonces, esa es una realidad que está sucediendo en el país, mientras que con una propiedad usada, los precios obviamente son mucho más manejables, como lo que sucede con un auto, ¿no? Cuando un auto se compra en concesionario, el momento que ya sale ya se perdió el tema de pago de impuestos y todo el tema de IVAs y todo ese tema. Cuando usted compra un carro usado, es un poco más manejable el precio. Lo mismo sucede con la parte inmobiliaria. Aquí, por ejemplo, las ciudades más importantes, justamente le tenemos para comprar, residir, y para comprar, rentar, o compra para inversión. ¿Qué sucede? En Quito tenemos un 75% que compran para vender, perdón, para vivir. Tenemos un 10% que compran para arrendar y un 15% compra para inversión. En la ciudad de Guayaquil estamos hablando que el 68% de los clientes están comprando para residir, un 12% para rentar, y el 20% compra para inversión. En Cuenca, el 69% compra para residir, el 14% para arrendar y el 17% para inversión. Y en Manta, el 91% está comprando para residir, 4% para renta y el 5% para inversión. Esta es la demanda justamente que se presenta en la parte de demanda de producto de casas y demanda de producto por departamentos. ¿Qué sucede aquí? Que el 67% en Quito tiene una demanda de productos para vivir, para la compra en casas, y el 33% es una demanda para vivir o comprar para departamentos. En Guayaquil, de igual manera. En Guayaquil tenemos justamente productos donde la mayor demanda son las casas, los departamentos del 34%. En Cuenca estamos hablando que sucede lo contrario. Tienen mayor demanda en departamentos, un 61%, 39% casas. Manta, es increíble la cantidad de oferta de demanda de casas que se tiene, el 5% en departamentos. Pero la construcción que estamos teniendo ahorita en Manta es increíble, la cantidad de departamentos que están existiendo, especialmente en primera línea, que estamos justamente ahí frente al mar. Portoviejo de igual manera. Santo Domingo también es un mercado que es muy interesante, donde el desarrollo inmobiliario se va muchísimo para la parte industrial, en cambio, en Santo Domingo, ¿no? Santo Domingo hay que entender que se mueve muchísimo la parte de lo que son bodegas industriales, terrenos, se mueve muchísimo esa parte que en la parte de desarrollo inmobiliario. Aquí, por ejemplo, estamos viendo Quito y sus estratos de desarrollo. Por ejemplo, ustedes pueden ver que el estrato medio ascendente se lo toma a el sector con ingresos mayores a 3.500. Estamos hablando de la zona de Cumbayá, Lumbicí, Tumbaco. Estamos hablando en la plaza, en el sector de lo que es San Rafael por Playa Chica. Tenemos la parte justamente de lo el Valle de Nayón. De ahí tenemos el estrato medio típico, que son ingresos de entre 1.000 a 3.000 dólares. Estamos hablando que toda la otra parte del Valle de los Chillos, donde estamos con Conocoto, Sangolquí, La Merced, el Triángulo, el Valle de Calderón, Urabá, Carapunga, el antiguo aeropuerto, la parte del Recreo, la parte justamente de parte de Iñaquito, parte del Bosque, y el estrato medio descendente, ingresos menor a 1.000 dólares. Estamos hablando ya que estamos prácticamente por la parte de Guamaní, en la parte del sur. Si nos vamos al norte, estamos también en una parte de Calderón, que es en la parte de las afueras de José de Morán, la parte de Marianita, ¿sí? Y una parte también de Llano Chico, así como la parte también de San Carlos. Toda esta parte de los estratos de desarrollo es importante que tomemos en cuenta qué es lo que está pasando, porque si vemos que estamos hablando de sectores de desarrollos, por ejemplo, en esta lámina, sectores con potencial departamento de desarrollo, si ustedes le ven en Lumbicí, están próximos a iniciar la construcción de la nueva urbanización inteligente de Quito, que es San Patricio. Dentro de San Patricio se está creando toda una urbanización con un desarrollo increíble de todo lo que va a haber ahí adentro.
desde hospitales, hoteles, que esto es justamente en Lumbici, por eso justamente es uno de los sectores de potencial desarrollo en este momento en el sector. De igual manera, la primavera, Cumbayá, que siempre va a ser una parte importante, igual que la parte de Puembo. Estamos hablando también en la parte de desarrollos que se está viendo por la parte de la 6 de diciembre, donde se une con la 10 de agosto, porque son espacios donde estaban terrenos vacíos y que hoy por hoy están desarrollándose proyectos inmobiliarios, ¿sí? La parte de Calderón, Carapungo también son terrenos donde los constructores están construyendo muchísimo, por eso es que la sobreoferta que tenemos es increíble y eso hace que los precios tengan un inconveniente al momento de salir a la venta. Aquí, por ejemplo, estamos hablando justamente de esa oferta actual que estamos teniendo de proyectos de casas en comparación de proyectos de departamentos, ¿no? Entonces, estamos viendo que estamos en el sur con 12 proyectos, en la parte de casas, de departamentos 22 proyectos, en el centro estamos con departamentos, con 2 proyectos, en la parte norte, central, centro norte, estamos con 86 proyectos y ahí ustedes pueden ir viendo justamente esta parte donde aquí sí en Centro Norte, todo lo que estamos hablando, sector de Carolina, todo lo que es Iñaquito, el desarrollo de departamentos, ustedes pueden ver, es bastante, bastante grande y ustedes pueden ver proyectos que están parados, inclusive de construcciones de departamentos en estos sectores. En el Valle de los Chillos sucede lo contrario, como ustedes pueden ver el proyecto de casas es bastante grande a comparación de departamentos, ¿no? Porque cuando alguien compra una propiedad en el Valle de los Chillos, la mayor cantidad de porcentaje se va por número por casas, ¿no? Entonces estamos hablando que tenemos disponibles 558 proyectos inmobiliarios, que eso hace también ver toda la realidad que está sucediendo con la parte inmobiliaria de nosotros. Y justamente el estado de la oferta actual que estamos teniendo en estado constructivo, ¿no? Tanto de casas como de departamentos, podemos determinar que en casas tenemos 144 proyectos terminados, en planos 28, en obra gris 73 y que están en proceso de acabado 72. Igual en departamentos, estamos hablando que tenemos producto terminado 116, en planos 26, en obra gris 58 y en acabados, que están con acabados 41. Valor promedio de la oferta que se está dando, estos son datos, como les digo, de la empresa MarketWatch, que es la consultora que está a nivel país. Es más, creería que es la única consultora que tenemos en el país que maneja estos datos donde ellos se van a estos precios, pero con producto terminado. Recuerden, producto de proyectos, ¿no? No son casas usadas. Entonces, estamos viendo que aquí, por ejemplo, en el sur de Quito, estamos hablando de un promedio, valor promedio de casas, 68,000, de departamentos, 47,000 dólares. En el centro, departamentos, 85,000. Centro Norte, estamos hablando de valor promedio de casas en 107,000. Lo que es departamentos, 139,000. Obviamente son valores, por ejemplo, en esta parte de departamentos hay que tomar en cuenta que son promedios, ¿no? Porque podemos ver entre suites, departamentos de 2 dormitorios y 3, obviamente al tener suites y departamentos de 3 dormitorios llegan al promedio, por eso se logra un promedio de 138,000 de los valores que se están dando de venta de proyectos inmobiliarios, ¿ya? Igual, asimismo, en el norte extremo, estamos hablando de precios de casas de 96,000 dólares, de departamentos 92,000 dólares, pero para que ustedes se den cuenta un poco la diferencia con el usado. ¿Qué pasa con el usado? En una casa, por ejemplo, en el norte extremo, que como se menciona, mientras que la casa nueva está promocionándose en 96,000 dólares, se están vendiendo en 70 y en 60,000 dólares. Eso es lo que está sucediendo con las casas usadas. Entonces, ahí es donde se le complica al constructor esa parte de salir rápidamente de su producto, de su inventario, porque tienen la competencia de lo usado. Con lo usado prácticamente ya solamente el dueño ve si es que pierde o no pierde lo que invirtieron en algún momento,
pero son dos realidades diferentes al propietario, desde ya cuando son segundos dueños, a la realidad del constructor. Entonces, justamente son valores promedios. Por ejemplo, el Valle de Cumbayá estamos hablando de que como precio promedio están en 227,000. Sí, una casa en Tumbaco se puede conseguir, por ejemplo, nueva en 170,000 y nueva en Cumbayá en unos 220,000, 250,000. Por eso es que al sacar el promedio entre lo uno y lo otro va a salir estos promedios que vota lo que es la empresa MarketWatch. Y obviamente en Calderón, por ejemplo, sí les puedo decir, la sobreoferta de producto es increíble. Calderón está bastante complicado, igual que el Valle de Pomasqui. Pomasqui también es uno de los valles donde está, ya no se trata ni siquiera de precio y se vienen creando huecos inmobiliarios que nosotros le llamamos, cuando no tiene que ver con precios, sino como que hoy por hoy como que se quemó momentáneamente el mercado y hay que esperar a no ser que tengan en realidad un precio totalmente de oportunidad que haga que el cliente vea como una oportunidad y haga una oferta, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos igual las zonas de desarrollo de la oferta corporativa, llamémosles a las oficinas. Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes ven en el punto 1, hay un proyecto que se llama 6 residencias, que eso queda por el sector de la Carolina. Está también el proyecto SENS, está Torre Centre, también que queda por el mismo sector. Tenemos a Egen, igual en la parte de lo que es Centro Norte. De aquí nos vamos al punto 5, que queda en el Valle de Cumbayá, donde está CityMed, que también están en desarrollo de suites justamente junto al Hospital de los Valles. Tenemos la zona 6-7, que es Lumbicilo, que les comentaba del desarrollo de la nueva urbanización de San Patricio, que se viene ahí, sí, un proyectazo. Entonces, estas son zonas de desarrollo de ofertas corporativas, ¿sí? Donde justamente se viene ese potencial, pero si ustedes ven, en ninguna otra parte del país, de la ciudad del Quito, perdón, está existiendo un desarrollo de oficinas. No está existiendo un desarrollo ahorita por el momento de la parte corporativa en la ciudad de Quito, al menos en este año, ¿no? Y aquí justamente principales sectores de demanda corporativa. Ustedes pueden ver aquí que prácticamente esos porcentajes, estamos hablando de la Carolina en la parte financiera, es donde siempre el desarrollo de la parte corporativa financiera va a estar siempre esa parte ahí como mayor demanda y también mayor sobreoferta, ¿no? Y donde siempre hay más oficinas disponibles para la renta. Eso es algo también que sucede. Algo que no sucede, por ejemplo, es en la parte de Cumbayá, donde en Cumbayá no hay muchas oficinas disponibles. Entonces no tenemos tampoco un desarrollo tan grande. En la Mariscal, ¿qué pasa? Si ustedes van a la parte de la Mariscal Plaza Foch, ese mercado está bien complicado porque eh, se dañó mucho el segmento por seguridad y existen muchísimos locales comerciales, por ejemplo, desocupados, tanto para la venta como para la renta, muchísimos. Entonces, la Mariscal es un mercado que se ha venido complicando muchísimo en la parte corporativa especialmente, ¿no? Y aquí, bueno, obviamente esto ya como información nada más de renta corporativa, de que ustedes vayan viendo la parte de la Carolina, siempre va a ser un plus. En cuestión de oferta-demanda, siempre la parte inmobiliaria tiene muchísima, si bien es cierto, existe una sobreoferta, pero también tenemos una buena demanda en cuestión hoy por hoy de oficinas, ¿no? Entonces, clientes que de pronto en su momento no podían trabajar o tener una oficina en el sector, ahora lo pueden conseguir por el tema de los precios. Así es que es un poquito en cuestión de información en la parte estadística de la parte de bienes raíces, perdón, en la parte de bienes raíces como un poquito de datos informativos y saber que antes de pandemia nosotros efectivamente estábamos ya en años de compradores, sí, antes de la pandemia. Hoy por hoy nos seguimos manteniendo en años de compradores. Quien quiera vender su propiedad tiene que estar dispuesto a que el mercado no le va a pagar lo que está esperando el cliente, porque como yo siempre digo, los inmobiliarios no somos quienes colocamos el precio, sino es justamente la oferta y demanda que se está presentando y el precio sí se está vendiendo de oportunidad. La verdad, lo que está sucediendo ahorita es que clientes que quieren vender tengan alguna necesidad, alguna urgencia o están saliendo fuera del país,
están logrando vender los inmuebles y se está vendiendo, porque lo bueno del tema inmobiliario es que siempre existe una necesidad de algo. Existe alguien que tiene un préstamo aprobado, existe alguien que tiene un ahorro, siempre hay alguien que tiene dinero y es por eso que están aprovechando las oportunidades que se puedan presentar. Así es que, Patricio, aquí estoy a las órdenes para cualquier pregunta que deseen hacer. Muchísimas gracias, Yadira, por toda la explicación dada y obviamente por los datos compartidos que son de muchísima importancia para quienes nos dedicamos a la construcción también y obviamente a la compra y venta de bienes inmuebles que muchos de los colegas presentes lo hacen también. En ese sentido, estimados colegas y amigos, estamos prestos a abrir el diálogo. Quienes deseen preguntar lo pueden hacer como había indicado inicialmente, levantando la mano en la pantalla a través de una reacción o a través a su vez del chat de esta charla de esta noche. Gustavo, comencemos con usted. Buenas noches con todos. Buenas noches, Yadira. Me he quedado, pero anonadado con tanta calidad de información que tienes. Excelente, excelente. Gracias, Gustavo. Sin embargo, me hubiera gustado de que en los precios que por ahí se ponen, se barajan, se colocan, no aparece el área, porque es muy importante hacer la relación entre precio y área. Ujú, Hay ocasiones en las que casas tienen un área bastante considerable conjuntamente con terreno, pero eso no se ve ahí en esos cuadros. ujú. Estaba yo pensando cómo correlacionar esas informaciones allí con la situación esta de las, de los inmuebles que están ahora. Así es que ese es uno de mis huecos para pedirte si es que por ahí, de alguna manera, podrán colocar también esos datos correspondientes a áreas o departamentos, es decir, a casas o departamentos, pero con un área determinada para poder darnos cuenta en sí de la realidad del, del inmueble. Esa Ahora, por sería. ejemplo, Gustavo, perdóname, aquí le voy a preguntar ahí algo, ya para poder apoyarle y poder también responder parte de ese, que no se quede con ese vacío. Cuénteme, por ejemplo, ¿qué información necesitaría saber en qué sector, qué área, qué No, tipo de casa o en forma general? Porque ¿qué pasa con en Market forma Watch? general, en Verá, forma le cuento un general. poquito con Market Watch. Market Watch trabaja muchísimo en base a los proyectos inmobiliarios, pero lo hacen eh, muy por la parte de metro cuadrado en forma general. Ellos no les separan, al ser una empresa estadística, no les separan, digamos, así de una manera definida, ¿no? Entonces, quienes manejamos esa información somos, digamos, nosotros los inmobiliarios o los peritos técnicos, donde nosotros sabemos entrar ahí en un conflicto con los peritos que son totalmente profesionales en su área, pero en la parte comercial es la parte cuando un cliente pide, por decirle a usted, un avalúo técnico de la propiedad, ellos se ponen a hacer el peritaje, por ejemplo, del terreno, de la casa, y nosotros como inmobiliarios, cuando llegan con ese avalúo, nosotros sí, no, o sea, sí le peleamos un poco ahí. ¿Por qué? Porque el arquitecto, por decirlo, que viene a ser también el perito, tienen información de acabados de construcción, el sector, todo eso, ¿no es cierto? Pero nosotros, en cambio, somos quienes tenemos la realidad de qué está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa con Market Watch? Que de pronto por eso ellos no incluyen, o puede ser que sí, yo voy a averiguarle, Gustavo, porque tenemos, la información que tenemos de estadística es bastante amplia y si es que está, yo me comprometo a enviarle a Patricio para que les envíe justamente esa parte que usted me pide. Y gracias, muchas gracias. Cualquiera de los ejemplos que tengas por ahí, por ejemplo, dice una casa en el Valle de Cumbaya, $198,000. ¿Y qué área tiene? Ujú. Primero. Y bueno, quizás un dato adicional. Había, tú dijiste que existen estrato medio alto, estrato medio y estrato medio Y bajo. descendente. ¿Cómo ya no existen los 5 estratos que en algún momento se daban? Alto, medio Aquí alto, nosotros, medio medio bajo. alto.
O sea, viene a ser Y lo mismo, solamente que la terminología es lo que un poquito le cambian en el sentido del estrato medio ascendente, que es ya el estrato alto, el medio típico, que es el medio, y el medio descendente, el bajo, sino que está cambiado nada más la terminología. ya. Y Y yo no bueno, sé si cuáles son los otros dos, no sé si son 5 estratos, ¿cuáles más son? porque el estrato alto, yo manejaba estrato alto, Ah, medio, ya, medio bajo y bajo. ya. Entonces aquí solamente están hablando, no sé si están hablando del alto con el primero, medio Sí, ascendente. aquí hablan en 3 estratos, estrato medio ascendente, que es del alto, el medio Exacto. típico, que es del medio, y el medio descendente, que es del bajo, Y está dado en función de los ingresos de también. los ingresos. Entonces está medio alto, es decir, alto, medio alto y medio. En ese, yo creo que es en ese orden, porque medio bajo y bajo, esos salarios no creo que sean dables para esos estratos. Sí, Bueno, muchas así le gracias. puso la empresa, con mucho gusto, Gustavo. Muchas gracias, Yadira. Muchas gracias, Patricio. Antes de darle la palabra a Tania, quería hacer un comentario de los estratos que hablaba Gustavo y obviamente quienes somos ya ingenieros y profesionales ya un poco con algunos años de experiencia lo hemos manejado. O sea, por ejemplo, el estrato alto era aquella persona que no compra una casa, sino que manda a hacer una casa de acuerdo a su gusto, porque obviamente tiene la facilidad económica y la capacidad económica para hacer eso. Mientras que un estrato bastante bajo, el de bien abajo, es el que se limita a tener lo mínimo estrictamente necesario. Entonces, lo que dice Yadira al dividir ahora en los tres, entiendo yo de esa manera que es ese estrato medio que tiende a ser un alto, el ascendente, y el otro estrato que es el medio hacia abajo, que lamentablemente por circunstancias las últimas dadas, pandemia, trabajo, seguridad, han perdido sus espacios laborales y consecuentemente tienen que sujetarse a lo mínimo necesario que tienen. Mientras que es el medio aquellos que estamos con un empleo, con un nivel económico estable, llamémoslo así, y podemos aspirar a un poco más arriba o un poco más abajo. Así le entendería tal vez Yadira, no sé si es que... Sí, 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 totalmente, porque justamente estoy viendo, y por los valores de ingresos, como mencionaba Gustavo, es justamente lo que tú dices, de alguna manera han determinado ese sector como que ya dejándolo de esa manera como tú lo estás mencionando. Perfecto. Ujú. Tania Rodríguez. Hola Yadi, buenas noches. Un gusto de escuchar tu charla. Yo tengo siempre he tenido esta inquietud en el tema inmobiliario. ¿De qué depende el precio de los bienes inmuebles? O sea, ¿qué es lo que influencia más en un sector? Porque yo, por ejemplo, podría hablar de un sector como Cumbayá. De pronto tiene ciertos beneficios. Tú decías el desarrollo de una ciudad en Lumbicí con X servicios, pero también existen en la ciudad de Quito muchos otros lugares donde también hay servicios, donde también hay facilidad de vías de transporte, donde también hay una buena visualización del paisaje, un buen clima, pero sin embargo, estos sectores no se los cataloga como unos sectores de inversión. Entonces, esa es mi duda, o sea, ¿cómo se cataloga y cómo se van normando las tarifas en metros cuadrados de los costos? A ver, hola Tani, ¿cómo estás? Gracias la pregunta. A ver, te cuento un poquito, ¿qué pasa con el sector inmobiliario y el tema inversión? La inversión marca un punto súper importante al poner un precio. Por decirte, el inversionista extranjero está invirtiendo en nuestro país en propiedades. Tenemos dos tipos de propiedades que están invirtiendo. El uno de descanso, que son los jubilados, por ejemplo. Entonces, los jubilados están invirtiendo en zonas, en ciudades como Cuenca, como Cotacachi. Son lugares donde ellos están invirtiendo, pero ese es un nicho de mercado del inversionista que busca un tema de confort, como estamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa con el inversionista de ciudad, que prácticamente es el inversionista local, ecuatoriano mismo? El ecuatoriano mismo busca
encontrar una propiedad que al arrendarle la rentabilidad sea mayor que colocar el dinero en una póliza en el banco, ¿ya? Entonces, si la póliza del banco, por decirles, están pagando 8, 9, 10%, al hacer el tema del cálculo, si yo compro en un precio y arriendo mensualmente en esto, tengo un retorno, por decir, del 6, del 7%, no me conviene por hoy comprar una propiedad y me conviene justamente meter el dinero en una inversión. Pero puede ser que en ese momento exista alguien que esté vendiendo de oportunidad una propiedad por alguna emergencia. ¿Qué va a pasar? Le va a comprar esa propiedad mucho más bajo y el momento que gana la plusvalía, empieza a ganar. Entonces, empiezan los inversionistas a ir viendo dónde logran sacar mayor rentabilidad y empiezan ahí a ponérselos el tema de cómo ir estableciendo los precios. Entonces, viene un cliente y obviamente empezamos a revisar en el sector cuántas propiedades más o menos. Nosotros hicimos el año anterior con Century un estudio solamente en la cuadra de la González Suárez, desde el Banco del Pichincha del Redondel Churchill hasta más o menos del Hotel Quito. Y nosotros encontramos 828 propiedades, me acuerdo clarito el estudio que hicimos, 828 propiedades entre renta y venta en una cuadra. Entonces, ¿qué pasó ahí? Tú te das cuenta ahí que existe una mayor oferta y al existir una mayor oferta, los clientes empiezan a ofrecer hacia la baja los precios. Entonces, obviamente, son varios de los factores para el precio. Una es la depreciación del bien, donde cada bien se va depreciando por año, que también va pasando. Los acabados, cómo está la propiedad, porque González Suárez, por ejemplo, hay edificios que son antiguos, pero están remodelados, los dueños han venido haciendo remodelaciones, pero todo va a ir de la mano con esa sobreoferta. Entonces, un precio parte con también los años que tiene la propiedad y cómo se va depreciando. Entonces, ya al empezar a hacer la depreciación anual versus oferta-demanda del sector, versus cuánto tenemos de retorno en el sector, todo eso va poniendo un precio en el mercado. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Hay una pregunta en el chat de Javier Yepes. Buenas noches. ¿Cómo ha influenciado la pérdida del poder adquisitivo de las nuevas generaciones con los deseos de tener un bien inmueble, sumado a los nuevos hábitos de vida impuesto por el actual estilo de vida laboral y personal? ¿Y cuál es la tendencia a medio y largo plazo? A ver, déjeme leerle la pregunta. A ver, la pérdida del poder adquisitivo, mi querido Javier, es relativo porque el poder adquisitivo que se va perdiendo va a perjudicar a cierto segmento, ¿no es cierto? Pero asimismo va a haber estas nuevas generaciones de ese deseo de comprar y que sí tienen cómo comprar, sea por un préstamo o sea por el ahorro, porque hoy por hoy las nuevas generaciones que yo les hablaba, que hablemos de los millennials especialmente, ellos ya vienen implantados, les digo, cultura de ahorro en la parte, ahorro, hablemos solamente de ahorro, donde ellos ya saben cómo utilizar su dinero y eso ha sido justamente por la educación que se van dando los chicos, donde ya no es como épocas anteriores que de pronto terminaban el colegio y de pronto se casaban. Y no, los millennials específicamente, hablando de las nuevas generaciones, ellos justamente, puede ser que uno sí se va perdiendo justamente ese poder adquisitivo, pero otros aprovechan de esa situación y ahí es donde el que aprovecha tiene esa oportunidad en el negocio, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, hablando, sumado que los nuevos hábitos de vida impuestos por el actual estilo de vida laboral y personal, ¿cuál es la tendencia a medio y largo plazo? O sea, la tendencia a medio y largo plazo, y eso no hablo solamente a nivel país, hablo a nivel global de lo que hemos recibido nosotros, las charlas a nivel de franquicia, se viene un tema de mucho construir vertical, mucho hacia arriba, mucho departamento, mucho en la parte de que sean estudios, de que sean espacios pequeños, reducidos, donde los chicos tienen dónde llegar y prácticamente están al paso y si tienen que viajar luego regresan. Entonces la tendencia muchísimo en construcción para el tema de lograr aquí y no largo plazo, sino medio plazo, únicamente a mediano plazo, es el tema de las suites y los estudios, donde se concentren en la parte centro-norte hablando de nuestro país. O sea, eso es algo que a nosotros siempre nos piden.
Y eso no es de ahorita. Las suites y los departamentos pequeños es lo que siempre se está pidiendo porque eso se puede alquilar para ejecutivos, para multinacionales que estén igual de paso, para ahora los de Airbnb. Entonces, se está hablando mucho, por eso es que si ustedes se dan una vuelta o han pasado por la parte de la Carolina, República del Salvador, están edificios chiquititos en terrenos realmente pequeños, pero con departamentitos, departamentitos, departamentitos. Es como yo le llamo, la República del Salvador viene a ser nuestro Manhattan de Nueva York, más o menos, ¿no? En cambio, ¿qué sucede, por ejemplo, en Guayaquil? En Guayaquil, en zonas, por ejemplo, vía la costa o San Borondón, ahí definitivamente son las casas, pero también si estamos hablando de un Puerto Santana, estamos hablando también que la construcción es hacia arriba, no es horizontal, no son casas. Entonces, toca ir viendo hacia dónde va creciendo. Por ejemplo, Quito de crecimiento, tenemos valles, porque Quito como tal, terrenos pequeños para edificios. Zonas tradicionales, por ejemplo, como la Gasca. Si ustedes van viendo la Gasca, hay lugares por las casas donde las casas tradicionales están siendo vendidas y están construyendo edificios. Entonces, la población, la ciudad nuestra empieza a crecer hacia arriba. Y también entendamos que ya la población a nivel mundial no está creciendo como era antes. A lo mucho uno, dos hijos, o los nuevos jóvenes que no quieren tener ya ni hijos, por eso es que están ahora con sus mascotas. Entonces, la población ya empezó como a decrecer también a nivel mundial eso, ¿no? Gracias, Yadira. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas y amigos? Félix Vaca. Sí, buenas noches. Algunas inquietudes que yo tengo respecto de esto. Igual coincido con Gustavo porque yo hubiera querido conocer un poco más de precios, ¿no? O sea, en los distintos lugares. Primera pregunta es más o menos en qué promedio está el precio de construcción por metro cuadrado para departamentos y para casas. ¿En qué Es la sector? primera. O sea, más o menos dónde, por ejemplo, cómo andan comparados los precios, ¿no? ¿Dónde está más caro? ¿Dónde cuesta menos? A ver, espere, perdón un ratito, Yadira, no sé si es que entiendo, Apolo. ¿Estás preguntando el costo de construcción o el precio de venta? No, precio de venta, Ah, ya, básicamente, ya, ya, ya. precio de Ya, venta. ok. Por el costo de construcción, no, por ahora no me interesa. ¿Cómo no? Claro que interesa. No, no debemos ni utilizar lo mismo como que si fuera lo mismo. Pero Yadira Claro, nos no, no habló es de lo mismo. precio. El Yadira nos precio de habló del venta es precio lo de que venta. más, Exacto, el sí. Claro, precio de porque venta. yo le contestaría el precio de venta. El precio de venta le voy a contestar, mi querido Félix. A ver, le voy a hablar siempre en cuestión de plusvalía, por ejemplo, y le voy a hablar en este momento de producto usado a partir de los 5 años de construcción, ¿ya? Porque no es lo mismo una propiedad que tiene 5 años a una propiedad que tenga 15 años o 20 años del mismo sector. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de lo que sucede con Cumbayá. Le voy a decir los precios de lo que está sucediendo en este semestre con precios ya de cierre de los negocios que nosotros hemos cerrado como empresa, ¿sí? Entonces, el precio que nosotros hemos cerrado, por ejemplo, en Cumbayá, precio aproximado, promedio, estamos cerrando en una casa entre 10 a 15, entre 5 a 15 años, 5 a 10 años, hablemos, entre 1.300 a $1.400 del metro, en lo que estamos hablando de Cumbayá en esos años. Si es que yo me voy de 10 a 15 años, el precio promedio de metro de cierre es 1.100, porque una cosa, estamos hablando de un precio de publicación. El precio de publicación puede estar 1.100, 1.200, 1.500, pero esos no son precios de cierre. Los precios de cierre son los que le estoy diciendo en este momento, lo que está sucediendo en este semestre, ¿sí? Entonces, en la parte de Cumbayá, ¿qué sucede, por ejemplo, en la parte del Quito Tenis? Le voy a hablar de los sectores principales, ¿sí? Quito Tenis. Quito Tenis, estamos hablando que es un sector que tiene los departamentos ya entre 15 a 25 años, son propiedades antiguas, pero el sector es un sector residencial bastante bueno. Entonces ahí, precio promedio de venta de cierre está pasando ahorita entre 10 a 15 años, $900 del metro, ¿ya? ¿Qué pasa con República del Salvador?
Acabamos de cerrar esta semana 3 negocios en República del Salvador con departamentos que tienen máximo 10 años, entre 5 a 10 años, se cerraron en $1,300 del metro, ya lo que es República del Salvador. Todo esto le hablo tema residencial. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de Carcelén por la parte de Leinstein, todo lo que estamos de Leinstein en la parte de abajito, ¿sí? Todo eso, por ejemplo, las casas, estamos hablando que tienen entre 10 a 15 años, precio de metro cuadrado en venta no pasa de los $750 del metro, ¿ya? Ponciano, por ejemplo, acabamos de vender esta semana igual 2 departamentos en Ponciano, donde los departamentos se terminaron cerrando, departamentos de 15 años se cerraron en $650 del metro. Yo le estoy redondeando, ¿no? Porque puede ser que haya sido 628. Entonces yo le digo $650 del metro. Entonces, eso está sucediendo en la parte, por ejemplo, otro sector que cerramos nosotros, Valle de los Chillos. Valle de los Chillos, casas más o menos de 10 años, está cerrándose en $980 del metro. ¿Ya? Entonces, esas son las realidades de la parte inmobiliaria que está sucediendo. Se está cerrando negocios, nosotros cerramos negocios, pero sí con precios hacia la baja. Las oficinas, por ejemplo, en el sector de la Carolina, oficinas que tienen 10 años aproximadamente, las oficinas no están pasando de $1,100 del metro, precio de cierre, el metro cuadrado. Interesante. ¿Cómo anda comparado el precio, digamos, el precio de venta aquí en nuestro país comparado con los países vecinos? Por ejemplo, ¿Tienes esa información? sí, o sea, ¿qué está pasando, por ejemplo, con Colombia? Porque justo ayer tuvimos una reunión con Century 21 de Colombia, y Colombia, por el tipo de precio, el tema de toda la situación que ellos están pasando, igual que Argentina, ellos igual están con tendencia hacia la baja. Argentina, Colombia, eh, Chile. Perú, Chile, están con precios hacia la baja. O sea, esto les digo, es una tendencia de todo lo que está pasando, todos estamos bajo una misma línea, ¿no? Ya. ¿Qué pasa con la construcción de la vivienda de interés social? A ver, ese es un mercado donde hoy por hoy tiene bastante demanda. Acabamos de estar nosotros en la Feria de la Vivienda, donde justamente algo que yo nunca había visto en la feria clave es que la parte de arriba de la feria esté vacía. Entonces, estaba solamente la parte de abajo y no, me di cuenta que la Feria de la Vivienda hoy por hoy se ha tornado con feria para producto de interés social, donde va el cliente de clase media, media baja, a ver qué opción tiene, porque son casas donde el interés que tiene con el banco, como les presentaba en una lámina, es de un interés interesante del 4,87% versus un 10.x% que es bastante alto. Entonces, ese tipo de propiedades se consiguen, pero por ejemplo, en Calderón, Valle de los Chillos, la parte de la mitad del mundo es muy poco, no es muy fácil encontrar, por ejemplo, en Tumbaco. Recién esta semana nosotros encontramos un producto así en Santa Lucía al Norte por el Comité del Pueblo, que es interesante porque por ahí no había. Buenas noches. Perdón, Patricio. Yadira, dos preguntas. La Dígame. primera, en este momento en la ciudad de Quito y sus alrededores, ¿qué se está vendiendo más? ¿Inmuebles nuevos o inmuebles usados? Y la segunda Usado, mi pregunta, querido y, Jan. y la segunda pregunta es, ¿cuál es el porcentaje más o menos en el que se cierran los negocios respecto del precio de publicación? Ajá. A ver, definitivamente los usados es lo que se está vendiendo más. Por eso es que los constructores están bastante complicados, bastante complicados. Hay que ser realistas. Hay muchos proyectos en la zona que están parados totalmente. Entonces, definitivamente el usado tiene una ventaja ahí. Lo mismo como si usted puede ver la industria de los autos. Los autos están complicados, los concesionarios. Y quienes están sobreviviendo, por decirlo así, son los patios de autos, los que venden de segunda mano. Chevrolet se está yendo del país, por ejemplo.
Entonces quedan los de patios usados justamente, y lo mismo sucede con las casas. Eso en cuanto a la primera pregunta. La otra, del precio de publicación que tenemos en las plataformas, yo le hablo de mi empresa, porque muchas veces puede ser que los propietarios u otras inmobiliarias suban un precio donde el precio está por sobrepuesto, no les sabría decir. Yo le hablo de lo que está sucediendo con nosotros que sacamos de esa estadística, del precio de publicación, y eso que nosotros tratamos de aterrizar lo máximo, estamos casi entre un 12 a un 15% por debajo del precio de publicación. Y eso lo hacen a propósito, es decir, lo suben un poquito, entendiendo que hay que siempre bajar para poder vender. Lo que pasa es que lamentablemente tenemos nosotros esa cultura de regateo, de negociación. Entonces, el propietario siempre pide que se suba un poco más del precio para poder llegar al precio final. Yo, por ejemplo, personalmente, yo no estoy de acuerdo con eso, porque es mejor aterrizar el precio y tener un margen pequeño de negociación, porque siempre vamos a tener un precio pequeño de negociación. Pero es eso, o sea, se pone un precio y lo que sí está pasando, como le digo, nosotros previo a una captación de una propiedad realizamos un análisis de mercado donde utilizamos variables, como le digo, el precio de publicación, el precio ya de precio real, y obviamente también utilizamos plataformas y ahí nos damos cuenta cómo está el cierre. Entonces, de ese análisis que a nosotros nos bota el precio, se está cerrando menos un 12 o un 15%. Bueno, simplemente para concluir, ese porcentaje del 12 al 15% de descuento significa realmente que hay mucha oferta, Sí, tanto de nuevo como de usado. es que la sobreoferta es increíble. Tenemos una sobreoferta que ya le digo, si alguien tiene ahorita dinero para comprar, es el momento, porque puede encontrar interesantes oportunidades. Muchas gracias, Yadir. Con mucho gusto. Un adicional a la pregunta que hizo Yandri y el cierre que tú indicas que está entre un 12 y un 15%. ¿Esto incluye la comisión del broker? No, O sea, en definitiva, el precio a la baja estamos hablando de un 15 a un sí, más. 18. Sí, no tiene que ver ahí el precio del broker todavía. Pero, perdón, una pregunta, Yadira, perdón, Patricio. ¿Cuál es el punto de anuncio? ¿Cuál es el punto el precio que se está anunciando? Porque si el precio que se está anunciando es un precio real tomado de un avalúo profesional hecho, más un incremento que pide el dueño para poder luego llegar al regateo, entonces ahí puede darse ese abismo de 12%, porque 12% es un montón. Es alto, sí, es Pero claro, bastante alto. entonces, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el valor, el punto de partida que se anuncia? ¿Cuál es? Es el avalúo profesionalmente hecho con un incremento a propósito para poder luego Ujú. rebajar. Esa es la táctica que se utiliza, pues, ¿no? O sea, Entonces, si es que es lamentablemente así, yo le podría, digo, mire, nosotros, si usted se mete a Plusvalía, al portal de Plusvalía, usted va a encontrar precios que usted va a encontrar, solamente fíjese la fecha de publicación y dice 360, 500 días de publicación. Y usted le hace relación con el precio, claro, el precio está totalmente fuera del precio del mercado. Lamentablemente los propietarios no se dejan asesorar y muchas veces el asesor inmobiliario no tiene la experiencia para decirle al cliente, ese no es el precio. Entonces, justamente ahí es donde se tergiversa esta información desde y ahí es luego. donde existe como digamos el tema de todo un tema de precios de la propiedad. Es más, muchas veces una misma propiedad está con diferentes precios Claro. y eso es O sea, ocasionado hasta por el mismo propietario. si el mercado no es transparente, por lo tanto, Sí, es la complicado. negociación tampoco puede llegarse a buen término, o creyendo que lo que se va a hacer está razonablemente ejecutado. El mercado inmobiliario definitivamente es muy variable, especialmente Sí, en nuestro medio, porque cada cual pretende pedir más de lo real. sí, Ahora los avalúos se han vuelto en realidad una necesidad, y una necesidad que vale la pena tomar en cuenta como están haciendo las instituciones financieras, para tener
un punto de partida real, un punto de partida cercano a la realidad. Eso es. Sí, Y o si sea, es lo que que aquí hay que alguno tener cuidado es asegurarse que el inmobiliario que les esté atendiendo esté respaldado. Ah, se fue, Se nos salió, ya mismo reingreso. sí, yo creo que metió mal el dedo, pero bueno, ah, hablando de esto, y Yandri es uno de las personas que maneja también la parte. El Gustavo le hizo salir. Le asustó a Yadira, Gustavo. El Gustavo le asustó, sí. Entonces, aquí estoy, ya, perdónenme que tuve un accidente de mi computadora, pero ya me conecté por el teléfono. sí, yo también, Sí, yo nosotros, también. sí A ver, pensamos que habías metido mal el dedo, pero bueno, a ver, Félix, conversando, ah, Félix, Gustavo, sigue, continúe, Gustavo. ya, Termine ya, usted y de ahí, Félix. ya. Entonces, decíamos eso que en el mundo de los avalúos, fíjense que nosotros, uno de nuestros principios es hacer el avalúo, pero no meternos en la comercialización. O sea, ese es un valor que se entrega a los corredores para que ellos hagan su función. Eso significa que el valor que se entrega por medio del evaluador tiene tiene parámetros y tiene todas las cuestiones que intervienen para llegar a un valor cercano al de la realidad, cercano. Entonces el dueño toma eso y dice voy a subir un 10.000 o 15.000 y ese precio le da a la persona que hace el corretaje para que se rebaje el precio. Entonces, si baja un precio 12%, el dueño de casa o el dueño del inmueble dice, está cerca al avalúo, y entonces allí sí entra a la negociación. Pero no creo que tenga que darse esas situaciones, porque digamos, estamos jugando con fuego. Es que aparte de que pasa eso, por ejemplo, Gustavo, ¿qué sucede? Que las propiedades se queman porque están 6 meses, un año y no se venden las propiedades. O sea, nosotros que estamos constantemente en plataformas inmobiliarias como Plusvalía, que es la principal, usted va a ver la cantidad de tiempo, por eso es que es tan importante ese asesoramiento del precio y que sean análisis, porque nosotros no hacemos avalúos, hacemos un análisis de mercado que es diferente a un avalúo en base a la, como le digo, oferta-demanda, ¿no? Por eso sí, yo sí digo, aquí la clave es el agente inmobiliario que le está atendiendo, que sea respaldado, que tenga una licencia de corredor, que sepan que tenga una capacitación, porque hoy por hoy quien se queda sin trabajo es agente inmobiliario, pues entonces todos son agentes inmobiliarios ahora. Entonces, eso es tenaz. Por eso es que yo sí digo, nosotros, sea lo que sea, sabemos cómo es nuestra gestión, los chicos son capacitados, sabemos, tenemos estadísticas reales de los cierres donde nos permite poder acercarnos lo más que podamos al precio. Perfecto. Félix, por favor. Sí, bueno, yo tengo algunas inquietudes, ¿no? Porque lo que yo me refería a la vivienda de interés social no me refería tanto a la vivienda de bajo costo, sino a la de bienestar, de interés social, ¿no? O sea, ¿qué pasa? El gobierno ya no está, no sé si todavía está vigente el bono de vivienda, por ejemplo, y el gobierno ya no está haciendo planes de vivienda, según yo puedo darme cuenta. La Es verdad, un comentario. ya no hay, porque antes habían las BIS y las BIP. Ahora, por ejemplo, en los bancos ya no aparece la BIS, solamente BIP. Entonces, claro, sí, y además de que el fenómeno que está pasando también es un fenómeno de configuración familiar, porque nuestros papás tenían casas inmensas, ¿no? Y nosotros también todavía somos la generación de casas grandes, ¿no? Porque teníamos hijos, pero ¿qué pasa? Que ya no estamos quedando solos, ¿no? Entonces, si los hijos ya tienen pocos hijos, entonces está en oferta, digamos, la vivienda grande, porque la vivienda grande no se puede vender últimamente. Sí, y la vivienda grande la vende ya no para vivienda, se la vende para oficinas, para dar negocios, más no para residencias. Ya. Sí, eso era ahí, ¿qué más era? Ahora,
el municipio, obviamente, el tema de la construcción de la vivienda nueva va a tener un incremento de precio dentro de poco por el tema de las exigencias de las nuevas normas, ¿no? Porque cada vez, digamos, las normas de las seguridades van aumentando y las exigencias se van aumentando, ¿no? Por ejemplo, yo no sé qué pasó con el proyecto este en que se pensaba, al menos un poquito, densificar el sector del 10 de agosto, ¿no? Con el propósito de, y además de disminuir, por ejemplo, la necesidad de un parqueadero por cada departamento, con el propósito, pues, entonces de incentivar más digamos, el transporte público. No sé qué pasó con ese proyecto. Parece que se estancó o no siguió adelante. ¿Cuál proyecto será? 10 de agosto y qué más. Y hablando de todo el 10 de agosto, La había un idea proyecto para de rehabilitar todo el sector de la 10 de agosto, el que corredor son muchos central. edificios abandonados, con el objetivo de disminuir justamente la salida de las personas de Quito hacia los valles, ya que eso también complica todos los servicios básicos para el distrito Claro, metropolitano de Quito. claro. Ese, yo no sé qué pasó con ese proyecto, no sé si se estancó o... Yo creo que no avanzó, Félix, ese tema. Yo tenía una pregunta, Yadira, que, bueno, no una pregunta, sino un tema muy importante que tú nombraste, y dice que el constructor, el planificador y el corredor deberían reunirse antes de ejecutar un proyecto, pero que lamentablemente el planificador por su lado diseñó. El constructor cogió esos planos que Félix los aprueba en la entidad colaboradora y después los adapta de acuerdo al gusto del cliente, porque el constructor inmobiliario, yo me atrevo a decir que un 80% hace eso. O sea, aprueba unos planos y luego el cliente dice, no, es que yo no quiero esto, cámbiame lo otro, muévame lo siguiente. Y esto lo digo de fuentes muy fidedignas que se conocen. Y claro, el broker está sujeto o el corredor está sujeto a vender lo que el constructor le entrega. Entonces, sí es muy importante lo que Yadira manifestó, este trabajo conjunto de las tres áreas para que en función de lo que diga el corredor, el constructor pueda guiarse y hacer lo que justamente los millennials y todo lo demás grupos de personas requieren o requerimos para poder adquirir un bien. Esto lo dices porque, por tu propia experiencia, entiendo yo, Yadir. Totalmente. Lo que pasa es que el constructor lo hace, me imagino, sacando sus números y obviamente sacando su ganancia y diciendo esto es lo que funciona mejor, pero realmente nos ponen en un problema, en un problema porque construyen propiedades donde no es lo que se busca. Por ejemplo, propiedades de casas de 3 pisos es muy complicado vender, porque ya va direccionado a un segmento de parejas jóvenes y es más, ahora la gente también empieza, jóvenes y todo, que de rodillas, que no pueden hacer esto, entonces la propiedad de 3 pisos es bien compleja. O el momento que diseñan los constructores unos parqueaderos que no entran todos los autos, ese es otro problema. Hacen unos departamentos lindos, pero el parqueadero bien complicado, se caen las ventas por el parqueadero. Entonces, sí, o sea, son cosas que yo sí digo, nos ha pasado porque los clientes nos dicen, pero ¿cómo hicieron esto? O sea, nosotros, claro, no tenemos que vender, ¿no? Pero obviamente ahí, ¿qué pasa? Se castiga precios. Sí. Antes de darle la palabra a Fausto, la última partecita. Siempre hay un conflicto del corredor y el comprador que sabe lo que quiere comprar. No el comprador común, sino el comprador que sabe lo que quiere comprar. Y es esta famosa área útil, esta famosa área ofertada por el corredor, que nunca es la misma. Casa de 100 metros cuadrados vale $100,000. Vamos a medir y resulta que la casa tiene 80. Claro. Lo que pasa es que Porque, es que la bodega era aparte, es que el balconcito está aquí. Y claro, el simple ciudadano, como él no entiende, te compra. Pero el
comprador que sí conoce, le ve como que le están engañando. Y ese es un grave problema que a muchas personas que han conversado con nosotros nos indican y nos dicen, ¿por qué nos mienten? Perdonen que Sí, la palabra sea un poco directa, pero no sé a qué se debe esto o por qué se lo hace de esa manera. o sea, yo te podría decir que en algunos casos sí puede ser un poco de viveza criolla, porque lamentablemente existe también ese porcentaje. Otro porcentaje definitivamente es del desconocimiento, Patricio. El desconocimiento del inmobiliario que el cliente le dice, tengo mi casa, el propietario, ¿no? Le dice, tengo mi casa que mide 100 metros, pero el inmobiliario no tiene el detalle de pedirle la documentación. Entonces, ahí es donde está el problema, porque no valida con ficha catastral y con escrituras. No validan. Entonces, al momento de que no validan, ponen lo que el propietario sabe o piensa saber, o en realidad no sabe, Pato. Porque a veces los clientes no saben y te dicen, mi casa mide tanto, y el inmobiliario que no sabe, apunta y publica. Y eso sí es un problema. O sea, nosotros, por ejemplo, sí publicamos en los anuncios casa, por ejemplo, 100 metros habitables, más 20 de terraza, más de esto, este otro. Entonces, porque claro, tienen también un precio, pero no es el mismo precio de lo habitable, ¿no? Efectivamente. Fausto Ujú. Mejía, por favor. Gracias, Patricio. Buenas noches con todos. Yo tengo una inquietud. La novedad ahora en la mayoría de los constructores inmobiliarios que están en el sector alrededor de la Carolina están levantando proyectos que solamente se refieren a estudios y suites. Sí, Entonces, esto obviamente va necesariamente a incrementar la movilidad, porque si bien es cierto, los jóvenes lo primero que hacen es comprarse un auto. Y estos proyectos de suites y de estudios son proyectos de 200 estudios o 200 suites, por poner un número X. Entonces, la movilidad justamente se va a venir a ser un problema contraponiéndose a lo que dan las ordenanzas, en este caso de la coeficiencia que limita el número de parqueaderos. Tanto es así que en algunos casos proyectos se han aprobado y se han vendido disfrazando el uso de parqueaderos, poniéndoles en el plano como bodegas, pero usted va a ver allá en físico, esa bodega es un parqueadero. ujú. Entonces hay todas estas contradicciones que obviamente tienen que ser revisadas y reguladas. Y la pregunta directa es, estos proyectos que están alrededor de la Carolina, de estudios y suites, están siendo marcados en el mercado como la novedad y obviamente con precios no tan reales en función de lo que es el costo de la obra. ¿Qué me puede usted comentar al respecto? Fausto, le comento, efectivamente lo que yo les decía, que hoy por hoy la tendencia de la construcción se está dando mucho a estas suites estudios que están apareciendo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la venta de, yo sí digo ahí sí, maestros, la parte comercial de la táctica de los constructores, en el sentido que les ponen suites a 34,000 o 40,000 dólares o 50,000 dólares? Entonces, ¿qué hace el cliente comprador? Dice, o sea, mentalmente, está barato el precio, pero no se dan cuenta que si trasladan el precio por metro cuadrado, sale casi a 2,000 dólares o en algunos casos más alto todavía. Pero les enganchan a los clientes en el sentido de que invierten, me invento, 2,000, 3,000 dólares y van haciendo como que pagos hasta que terminen la construcción en caso de que no esté terminado. O es más fácil endeudarse con un valor de 40,000 a 50,000 con un crédito y les venden la idea de que ya tienen su bien. Muchas de estas propiedades están vendiendo sin parqueadero. Eso también está pasando. Están vendiendo sin parqueadero porque no tienen ni el espacio y obviamente el tema de la movilidad, pero sabemos que también tema de municipio con tema planificación es bien complicado que también digan no vendan parqueaderos, ¿no? Pero sí le digo que en estos, especialmente no las suites, sino los estudios, están vendiendo sin parqueadero. Y también los chicos, como están en la zona, la idea es que no utilicen efectivamente sus automóviles y dejan estacionados porque justamente por el tráfico.
el tema del tráfico en el sector es bastante complicado y hoy por hoy hay muchos de los chicos que utilizan los scooters, inclusive se alquilan los scooters y salen por la zona. Así andan muchos por la zona los chicos, pero sí le digo, la venta de esas propiedades efectivamente es como le ponen de moda para un segmento de clientes que son los jóvenes ejecutivos. Por ahí va, jóvenes ejecutivos que les gusta la zona centro-norte, donde tienen un restaurante, tienen fácil acceso a un bar, pero les venden la idea de que son propiedades económicas, pero el rato de trasladarles a metro cuadrado no es una propiedad económica. Frente a los costos altos que usted manifiesta, obviamente el mercado está consolidándose en ese sentido, con precios altos, o se mantiene o sube. No, es que no van a subir, los precios no van a subir. Los constructores, por ejemplo, que lanzan estas, por ejemplo, Alpha Builders es uno de ellos. Alpha Builders son los que están haciendo este tipo de producto, donde incluso ahorita que estuvieron en la Feria de la Vivienda, ellos hicieron algunos cierres de este tipo de propiedades, pero era más del enganche de cómo pagaban. Y les daban que el regalito por aquí, el regalito le enganchaban, entonces la parte de ese impacto de venta neuro, utilizando mucho PNL, es el impacto donde estratégicamente les resulta para un nicho de mercado, que son los jóvenes, ¿no? Es lo que está de moda, porque en el mismo espacio de 20, 30 metros tienen la cama, tienen la cocina, tienen el comedor, el baño está ahícito. Entonces, y muchos de esa gente también lo hacen para Airbnb. Es un tema de inversión porque, claro, ustedes si se pone a ver un crédito que le den, si tiene de ahorro 5,000 o 10,000 dólares, ya tienen que invertir solamente unos 30 o 40,000 exagerando. Entonces es más asequible el crédito, ¿no? Claro, y para complementar la idea, los servicios comunales como gimnasios, piscinas y todo, ante tanta demanda de los habitantes de ese proyecto, ahora el administrador tiene que darse modos para regular el uso de las áreas comunales, ¿no? Entonces, algunas de estos jóvenes que compran este tipo de unidades de vivienda se ilusionan por el tema de que les ofrecen la piscina, la cancha de squash, el gimnasio, etcétera, pero obviamente creen que van a ser los dueños exclusivos. Y después hay problemas en los administradores de los condominios estos que obviamente tendrán una hora a la semana o etcétera, etcétera, limitándose la oferta que les dio el chance de adquirir ese bien. Pero verás que está comprobado que el uso de las áreas comunales, el 30% de los habitantes utilizan. No utilizan al inicio y luego ahí queda. De pura novelería. Sí. Gracias. Perfecto. Bueno, Yadira está en su oficina y tiene que ir a su casa. Entonces nos va a tocar ir terminando, por si no, no va a poder salir de su oficina. Solo para cerrar, me llamó mucho la atención de que en Manta estén comprando unidades para vivienda, mientras que en las otras ciudades que tú nombraste, como Quito, Guayaquil, Cuenca, se compre para otro tipo de actividad y los porcentajes son muy importantes, los cuales tú manifestaste. Eh, yo sí creo que hay que tener mucho cuidado en este tema, con el debido respeto. Manta es una ciudad muy complicada en la seguridad y que en la actualidad la gente quiera vivir allá, algo está sucediendo. O estamos, de cierta forma, cambiando la imagen de ese dinero destinado a una construcción limpia o a una construcción que esté contaminada con otro tipo de actividades. Yo sí creo que eso es una de las cosas que el gobierno actual y los que vendrán a futuro deben regularizar, porque llama muchísimo la atención. Nosotros hemos estado también trabajando en Manta, no en viviendas, sino en otro tipo de cosas, y las hormigoneras están creciendo. Y en Manta están todos los días las noticias como una de las ciudades más complicadas del país, por no decir la más complicada. Solo un comentario en ese sentido, Yadira. No sé cuál sería tu opinión. O sea, yo opino ahí, mira, acabamos de abrir oficina en Manta en noviembre. Entonces, le aposté a Manta y hay que ser realistas. Estamos hablando de un mercado donde sabemos que el negocio no es muy limpio, lo sabemos, hay que tener mucho cuidado, sí. Del análisis que hemos visto, tú vas a Manta y estás en Quito. La cantidad de quiteños que están viviendo en Manta es una locura.
Es una locura, parece así como la comunidad china cuando vas así a ciertos países, es la comunidad de los quiteños. Hay urbanizaciones que solamente viven quiteños. Mucha gente se ha ido a vivir a Manta. De hecho, hasta yo estoy pensando en los próximos meses de irme a Manta, porque hay un desarrollo bastante importante en la parte inmobiliaria y lindo. ¿Y qué pasa con Manta? El crecimiento, que si bien sabemos de la parte no tan lícita, también hay la otra parte lícita del negocio que también está, pero hay que verle como una oportunidad. Y obviamente la parte de seguridad e inseguridad, yo en la parte personal, te digo, yo estoy en Manta y yo me siento tranquila. Obviamente hay que ver dónde uno se pone y se mete y con quién y por dónde está, ¿no? Pero el desarrollo inmobiliario de Manta es bien interesante porque se torna es una combinación de ciudad con lo vacacional. Entonces es como que el quiteño compra para vivir, pero si viene, ya le rentan la parte de la parte vacacional. Y a eso no es solamente Manta, porque ya va Santa Marianita, San Mateo, y si te vas más para allá, ya tenemos Olón, Ayampe, entonces ya te metes a Santa Elena. Entonces, obviamente el desarrollo es bastante interesante, pero, y los precios no son baratos, ¿no? Los precios son caros, los precios son bastante caros. Entonces, se viene también un desarrollo en Manta que vinieron a ofrecernos para apoyarles a la comercialización, justo en la parte de vía ¿cómo se llama? Toda la parte del espondilus, ya subes Barbasquillo y todo, y es todo Machalita. ¿cómo se llama? Mi Wilder, tú estás aquí conmigo, al frente de la oficina, ¿cómo se llama? Los terrenos, ¿cómo se llama el sector? Está sin micrófono, no te escucho. Wilder, está sin micrófono. No, escríbelo. Escriba mientras tanto. Es que Wilder es parte del equipo de la oficina de Manta. Entonces, nos acaban de entregar para apoyar a buscar inversionistas, es todo lícito, totalmente lícito, de gente que ha hecho bien el dinero. Son 500 hectáreas para desarrollar ahí hospitales, colegios, supermercados. Es una locura de proyecto. Entonces, es esa parte también de verle esa parte donde las empresas, los grupos importantes financieros de desarrollo le vean le apuesten a Manta sabiendo que tiene que ver también por el otro lado mucho. Y claro, hay que tener cuidado porque nosotros, por ejemplo, nos exponemos y muchísimo en esa parte y es diferentísimo el mercado de allá. Incluso el mercado de allá, cuando se llama a los clientes por teléfono, los clientes no contestan del miedo, de las vacunas. Es complicado el tema, pero también hay que ver esa oportunidad de negocio que se está presentando. Pero eso les digo, el cliente de Manta es Quito. Quito está ya bien metido en Manta. Entonces, ¿qué está pasando? Yo puedo decir, es esa combinación de ciudad con playa. Y quienes han ido últimamente a Manta, está espectacular. Está hermoso Manta, o sea, hermoso, hermoso. A mí me encanta. Está Eso de la hermoso, pero belleza nadie solamente, lo... está hermoso, pero solamente la parte del malecón, porque toda Manta no tiene un parque, no hay áreas verdes, no hay ningún árbol sembrado por ahí. No sé dónde es lo que están haciendo el proyecto ese que tú dices. En Toda las la afueras será donde hay espacio, pero Manta En Manta se está definitivamente, construyendo, en Manta se sí, está Will, construyendo un parque en toda la línea del malecón, un parque sumamente grande porque el atractivo principal de la zona es justamente el mar. Ujú. pero solamente el malecón, yo lo digo, conocemos eso y cada que nos vamos por ahí, caminamos desde arriba y abajo solamente por ese sector. Pero Pero es si bien, nos metemos a la ciudad o nos metemos más hacia las afueras, digamos eso, es cero áreas verdes, cero áreas verdes. Pero Gustavo, cuando vamos a Manta, vamos al mar, pues. Entonces hay que buscar la No, línea no, al mar. pero ¿dónde van a construir los proyectos? No solamente es ahí mira, adelante, porque en mira que algún estoy momento bien se claro. agota. Verá, váyase, Gustavo, cuando váyase, usted sube la parte de Barbasquillo y se va para la ruta, la vía de San Mateo, toda esa parte del sur de Manta. Ahí usted va a ver el desarrollo, hay unas urbanizaciones, una locura, y usted va a ver todos los terrenos libres que son metros, hectáreas de hectáreas de hectáreas, donde se viene la nueva, la nueva Manta que le llaman.
y Sí, proyectos sí, gigantescos. pero la ciudad de Manta mismo, pero eso sí, a no ser que el malecón, que es bien cuidado, y el resto no tiene sentido. Muy bien. Bueno, Bueno, creo que con eso terminamos. Yadira, tal Terminamos. vez tus últimas. No, Bueno, gracias Patricio, por la invitación. Yo feliz de poder aportar en una siguiente oportunidad. Igual aquí estoy gustosa de poder servirles. A mí me encanta apoyar con el tema de información. Me encanta que la parte inmobiliaria también sea de una manera responsable. Yo soy muy responsable con mi gente, con mi equipo, con la gente que yo formo, porque tenemos al frente familias que están confiando en nosotros. Entonces, para mí eso es súper importante que tengamos información de primera mano y nada, y saber que si igual cualquier cosa necesitan del tema inmobiliario, estamos a las órdenes con Century 21. chévere. Muchísimas gracias a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional, el que tú hayas participado, nos hayas transmitido tu amplísima experiencia y obviamente nosotros la vamos a utilizar de la mejor manera en nuestras propias actividades inmobiliarias y profesionales. Agradecer a los 25 colegas y amigos que en esta noche nos juntamos para escuchar esta charla vinculada a nuestra profesión y también invitarles de que cada 15 días en el mismo horario del viernes a las 7 de la noche participamos con nuevos eventos. Muy gentiles a todos, una feliz noche y nos vemos en 15 días. felicidades a todos. Hasta Un luego. fin de semana. Gracias, Yadira. Chao, Gracias. Gustavo. Chao, Gracias. Pato. Un Hasta abrazo. Gracias. luego. Chao. Chao, Pato. El Chao. salud del Orlando, ¿dónde estás? ¿Ya te fuiste? Ya se durmió. Ya se nos fue. Chao, Pato. Feliz fin de Chao, semana para Benicio. todos. Chao, Chao, Wilder. gracias, Estaba sin gracias. micrófono, Wilder. Lamentablemente no te escuchamos nada. La próxima será. Alex, Chao, un chao. abrazo. Cuídate. Y Andrés, Chao, chao. cuídense. Chao, chao.